Bien, gracias a Gualberto por la introducción a la asociación, por invitarme otra vez a conversar sobre algunos temas de los que he trabajado y, como decía Gualberto, tengo un perfil como mixto en el área de petróleo, que es lo que trabajo hace más de 13 años, pero tengo una historia previa en medio. El futuro o el presente de la energía está marcado por ese nuevo paradigma que es la transición. Es una palabra que resume los cambios que se están dando en el sistema energético global y en las fuentes de energía, en las distintas usos y producción de fuentes de energía. ¿Sí? Bien. Así que voy a hablar un poco del concepto de transición energética con algunos datos que son públicos. Enseguida voy a hablar de su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta transición energética está bien o directamente vinculada o motivada por el tema de los gases de efecto invernadero. Y voy a presentarle algunos ejemplos de tecnologías y proyectos nuevos. Bien, sin querer abundar demasiado en el concepto, elegí dos definiciones que resumen bastante bien. Bueno. ¿Viste? Pablo. Sí. Clicás en participantes abajo. Sí. Te va a aparecer toda la lista y dice Mute Forum. Perfecto. Listo. Ahí está. Bueno, entonces les decía que el primer concepto o la primera definición muy sencilla de Wikipedia: la transición energética es un cambio estructural de largo plazo en los sistemas energéticos. Si nos vamos a una definición un poco más desarrollada de una organización enfocada a energías renovables como es la IRENA, vincula esa transformación o esa transición energética al en la energía, pero también, y es lo que les voy a tratar de mostrar ahora, también es una nueva forma de hacer negocios en el sector de la energía. Y para desarrollar eso, les voy a mostrar primero cómo se posicionan las petroleras internacionales en esta transición, cuáles son las proyecciones que hacen esas empresas, y más allá de sus pronósticos y de lo que manifiestan, también qué hacen al respecto de la transición energética. Así que vamos a empezar con algunas de las manifiestos de algunas de las empresas. Acá tenemos la empresa Saudi Aramco. Pasar a la siguiente. Ahí está. Otro ejemplo que les traje es ExxonMobil. También en este caso está en el puesto 10 o 11 o 12 de la lista de empresas globales de Forbes. Es la empresa no nacional, la empresa petrolera no nacional más importante del mundo. Es americana. Y bueno, en su perspectiva de energía para el año 2040, también toma en cuenta o recoge estas consideraciones del
del cambio climático y de la transición energética. Ahora nos vamos a Europa, una de las empresas con... También, acá otro ejemplo es el de Shell, empresa holandesa, petrolera también muy reconocida, que bueno, también es otra de las compañías que se ha puesto como meta ser una compañía con 0 emisiones de carbono. De distintas nacionalidades, empresas nacionales de petróleo como la que había mencionado Saudi Aramco, objetivos específicos, y uno de los más importantes, creo yo, es el de emisiones o flaring, que es en la producción de petróleo y gas uno de los aspectos más vinculados a la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, es emisiones intencionales, por ejemplo, de gases. Bueno, el objetivo es reducirlo a 0, ¿sí? Pero aparte también introducir en sus operaciones de producción de petróleo y gas fuentes renovables. Bueno, si seguimos mirando el panorama global, vemos que hay una gran diferencia o heterogeneidad en cómo cada compañía ha abordado esta transición energética. Esta tabla, este cuadro que les estoy mostrando ahora está muy bueno porque muestra muy bien cómo las empresas petroleras están introduciendo en sus negocios las energías renovables. Aquí la más importante en valores relativos es la francesa Total. Más del 4% de sus inversiones en los últimos años han sido en renovables, ¿sí? Gran parte de ello en energía solar. ¿Sí? Pero después tenemos también a BP, Equinor de Noruega, Shell, que ya la mencionábamos, Repsol, etc. Y los últimos datos muestran que estas inversiones de las compañías petroleras están aumentando. Las inversiones y las operaciones en energías renovables de las empresas petroleras están en aumento, ¿sí? Por supuesto, cada compañía petrolera adoptando distintas líneas de negocio. Acá vemos, ya les mencioné, Total, más vinculado a energías solares, BP, con fuerte componente de biocombustibles y eólica. Equinor, prácticamente todas sus inversiones han sido en energía eólica y vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero lo importante de todo esto es que hay una tendencia a la diversificación de fuentes de energía de las empresas petroleras. Y eso nos está mostrando que las empresas petroleras se están transformando, o al menos quieren transformarse, en empresas integradas de energía, ¿sí? Quizá también esto nos muestra que las compañías que van más adelantadas en esa tendencia son las empresas petroleras europeas. Acá vemos Total, BP, Equinor, Shell, Eni, y que quizá las empresas asiáticas, Petrochina o la rusa Gazprom, o alguna otra china CNOOC, tienen una transición un poco más lenta a la energía renovable. Bien, está un poco lento ahí está.
Perfecto. Bueno, algo también un poco más detallado del cuánto dinero, digamos, lo vimos en términos relativos, en porcentaje de inversiones, pero acá en este gráfico se ve cuál es el monto en inversión, y anda en el entorno de los 1.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, dependiendo de la compañía. El monto de inversiones de estas petroleras en energías limpias. Y eso también produce, de alguna manera, un empuje al esfuerzo global hacia energías limpias. Esta transición energética, de alguna manera, requiere de inversiones muy importantes. Todos estos cambios no se hacen, o más bien se hacen con mucho dinero y con inversiones fuertes. Y desde mi perspectiva, el ingreso de las compañías petroleras al mercado de las energías renovables es una buena noticia para las energías renovables, porque es un flujo de inversiones muy importante para este tipo de negocios, ¿sí? Y además, compañías que están habituadas a inversiones a riesgo. Tal vez en otros sectores de la energía o en sectores industriales no se manejan los parámetros de riesgo que sí se manejan en la industria petrolera. Siempre pongo como ejemplo que el porcentaje de éxito en un proyecto de exploración de petróleo y gas globalmente anda en el 10%. Ese es el nivel de riesgo que manejan las compañías petroleras. Bueno, también por ese lado, no solo aportan, las compañías petroleras no solo aportan un volumen de inversión importante para el sector de renovables, sino que también son empresas que aceptan un nivel de riesgo alto. Bien, visto esto, y terminar en el más optimista. Y luego vamos a hacer un balance. Bueno, ExxonMobil publica en 2040 de demanda de energía para distintas fuentes, que está resumida en este gráfico. Y bueno, lo que se observa en el crecimiento. El gas natural se proyecta con un crecimiento muy importante. Hay una disminución de la demanda de carbón. Y en general las energías renovables, eólica, solar y otras, también tienen un crecimiento. Eso lo que da es que en la matriz global de hidrocarburos en las fuentes primarias de energía va a seguir siendo importante, más que nada por la introducción de gas para ExxonMobil. ¿Sí? Vemos ahora lo que proyecta BP. BP hace por lo menos 4 tipos de escenarios, ¿sí? y los vincula con las emisiones de anhídrido carbónico. ¿Sí? Hace una proyección que le llama transición rápida, que proyecta una disminución bien drástica de las emisiones del sector energía hacia el 2040.
y eso significa una reducción en la demanda de petróleo, y una demanda similar o no creciente del gas, y una gran componente de renovables hidroeléctricas, ¿sí? Y una disminución muy drástica también del consumo, la demanda de carbón. En el otro extremo de esa proyección, tenemos un escenario que le llaman transición evolutiva o más pausada, ¿sí? Que en el gráfico de la derecha está marcado en verde, donde hay un crecimiento, hay un aumento de las emisiones de CO2, eso quiere decir que el sector energía no estaría cumpliendo con las metas de emisiones, pero quizá un escenario más plausible, ¿no? Si vamos a Shell presenta 3 tipos de escenarios, le llama montaña, océano y cielo, mountain, ocean, sky. Y bueno, proyecta para el 2025 y 2050, y en adelante, digamos, hace un trabajo al 2100, pero yendo a un plazo un poco más razonable en las proyecciones, también coincide, y en esto coinciden todos, las empresas y muchas organizaciones, según lo que he revisado en estos días, coinciden en que en un aumento de la demanda global de energía, ¿sí? Acá es bien marcado, de unos 400 las unidades exojoules por año a más de 600 en los distintos escenarios. Donde el petróleo va a tener un aumento hacia el 2025, pero luego en distintos escenarios o se estanca o se reduce el consumo, y el gas puede, en uno de los escenarios, se transforma en la fuente de energía primaria más importante, y en el otro hay una reducción. Pero bueno, digamos, ahora vamos a hacer un resumen de todo eso. Y en el otro extremo está y de las proyecciones que le voy a presentar, está la Agencia Internacional de Energía, que se propone 2 escenarios. Un escenario que es una proyección en función de las políticas tal cual están definidas hoy en día en cada país, y un escenario más optimista que se llama de desarrollo sustentable o sostenible, en el cual, bueno, el petróleo en ese escenario tiene un pico hacia el 2030, y luego empieza a bajar la demanda, ¿sí? En materia de gas, también esta agencia propone 2 escenarios, y bueno, tenemos un panorama de en el escenario de las políticas actuales, pronostica un aumento en el consumo de gas natural, mientras que en un escenario más optimista o de desarrollo sostenible hay un pico en el 2030 y luego retorna a los valores
tenemos distintos escenarios de BP, un escenario que pasamos la otra, ahí está. Así que como resumiendo, y para esta parte de la charla, la transición energética vimos que es aceptada y que ha sido incorporada a la política y a la estrategia de las empresas petroleras. Y hemos visto también que están invirtiendo mucho dinero para diversificar un negocio que originalmente era solo petróleo y gas. Esto que de hecho es petróleo europea a energías limpias, precisamente porque la mayor parte de las relaciones convencionales distintas. Creo que es la contar el petróleo y el gas en los próximos años. Es la gran incertidumbre. Lo que no hay incertidumbre, y creo que eso también es importante, es que al 2040, al 2050 e incluso más allá, el petróleo y el gas natural van a seguir siendo fuentes de energía con un porcentaje importante en la matriz energética global. ¿Cuánto va a ser? Ahí está la incertidumbre, pero sí que van a seguir siendo importantes en el negocio global de la energía. Pero antes, digamos, de hacer más barato para producir hoy en día y es Arabia Saudita. Estamos hablando de que el precio de equilibrio está en torno a una media del entorno actual, que hoy en día se producen en el entorno por debajo de los $40. Podríamos bien mantener a ese precio por 23 años la producción de los campos que ya están produciendo, que ya tienen infraestructura. O sea, el petróleo que se va a consumir, si mantenemos la demanda actual, tendríamos 23 años de producción. Pero incluso después, las reservas, digamos, que no se están produciendo actualmente, con un precio mayor, pero igual tendríamos lugares para producir, por ejemplo, a $42 podríamos llegar a producir en el Medio Oriente en tierra, y así sucesivamente a llegar a un precio en aguas profundas de $58. Así que esto nos está mostrando que el recurso está. Si hay un cambio en la demanda, en el consumo de petróleo y en el gas pasa algo similar, pero si hay un cambio, no tiene que ver con el recurso. El recurso está, las reservas están para por lo menos 23 años, pero incluso poniendo a producir recursos que hoy no se producen, tendríamos para muchos más años. O sea que esta transición, este cambio y una eventual reducción en el consumo del petróleo tiene más que ver con factores y no con el recurso. Con factores de consumo, legislación, bien, o tecnología. Bien, y si vemos cuáles son las reservas probadas, informadas por BP en el último reporte de BP, a una tasa de 95 millones de barriles por día, tendríamos 50 años de reservas probadas. O sea que el tema
no está en el recurso. La transición no está en este factor, ¿sí? Como dijo, hay un famoso ministro de petróleo, creo que de Arabia Saudita, que dijo, la edad de piedra no se terminó porque se terminaran las piedras, y el petróleo, la edad del petróleo no se va a terminar porque se termina el petróleo. Y bueno, está vinculado con esto. El recurso va a seguir existiendo. Si cambia, si hay una transición fuerte a energías no fósiles, es por otros factores. Bueno, hasta ahí la parte de números. Vamos a ver un poco de dónde viene toda esta motivación, de dónde surge este fundamento tan fuerte, aunque hay varios fundamentos ambientales, pero el más fuerte para la transición energética, ya les mencioné, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La más reciente, creo, o la anterior, donde se muestra un gráfico de emisiones de gases de efecto invernadero expresados como gigatoneladas de CO2 equivalente, y una proyección al 2030, ¿sí? Y en este gráfico está incluido cómo deberían comportarse globalmente las emisiones para cumplir distintas metas, ¿no? Por ejemplo, la meta de un aumento de solamente 2 grados en la temperatura promedio global, o algo más exigente o ambicioso de un aumento de 1.5 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, es claro acá que si seguimos funcionando al ritmo que venimos en materia de emisiones, y no estoy hablando solamente de emisiones vinculadas a la energía. Ahora vamos a ver un poco eso. Pero si el mundo sigue funcionando así, hoy tenemos, 2017 teníamos un valor de 53,5 gigatoneladas de CO2 equivalente. Esas eran las emisiones estimadas por Naciones Unidas. Y podríamos llegar a un valor de 65 al 2030 si seguimos a ese ritmo de crecimiento. Bueno, para cumplir estas metas de 2 grados o de 1,5 va a haber que hacer grandes cambios, no solo en el sector energía, ¿sí? Ahora, eso a nivel global. ¿Qué está pasando a nivel de Uruguay? ¿Cómo estamos a nivel de Uruguay en materia de emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, mi conocimiento es muy limitado en este tema, pero hay mucha información, están publicados todos los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso yo participé en en forma muy limitada en el segundo o el tercer inventario que se hizo, pero en realidad no estoy involucrado en el tema, pero la información está. Hoy tenemos como emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay un valor reportado para el 2017 de 19 millones de toneladas por año de CO2 equivalente. Esto, si lo comparamos con el valor anterior de 53,5, algo así de gigatoneladas, nos está diciendo que el Uruguay tenemos un aporte de gases de efecto invernadero al global de solamente el 0,04%. O sea,
nuestra participación, nuestro aporte en este tema es muy reducido, ¿sí? Vinculado a la industria, al tipo de economía que tenemos, a la población, etcétera, todas esas causas, pero yendo al aspecto en sí, el aporte que hace Uruguay en materia de emisiones de gases de efecto invernadero es poco significativo. Y es poco significativo también, entonces, desde mi perspectiva, a nivel global, lo que hagamos o lo que abramos o lo que hicimos para reducir esas emisiones. Esa es la verdad. Lo que haga Uruguay no tiene mucho efecto en lo que pase a nivel global, ¿sí? Y eso sucede porque acá, digamos, los grandes emisores están identificados, se sabe quiénes son, y poco puede ser Uruguay desde el punto de vista de cambios para tener algún tipo de efecto en esto, ¿no? Más allá de que sí comparto que hay acuerdos firmados y compromisos de país, y además es importante el tema de energías limpias, no solo por este tema de los gases de efecto invernadero, sino por otros aspectos ambientales, ¿sí? Bien, si hacemos un desglose también con datos de comparación, tenemos un caso bastante atípico. A nivel global, el sector de energía es uno de los... El sector energía y el sector transporte dentro del sector energía es uno de los que mayor importancia tiene a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero parece ser que en Uruguay no. En Uruguay tenemos ahí la vaca, y estos son datos del último inventario. Casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero ponderados por tipo de gas están vinculados a las emisiones de metano por fermentación entérica de ganado. Un 21,5% está vinculado a la transformación de tierras, o la transformación a tierras forestales. El 12% es transporte carretero, y un 8% aproximadamente es por actividades agrícolas, o sea, emisiones de óxido de nitroso. Ahora, una primera reflexión, yo no tenía idea de estas relaciones, y una primera reflexión que me vino es, si realmente queremos hacer una diferencia en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, eso, digamos, los ingenieros lo sabemos bien, vamos a donde se están generando la mayor cantidad de emisiones, actuemos donde realmente podamos hacer una diferencia. Y bueno, si hay donde realmente se puede hacer una diferencia, creo que está bien claro, ¿no? Es a nivel de ganado. No sé si hay, no lo exploré a eso, no sé si hay iniciativas para la mitigación. Sé que
cualquier iniciativa que hagamos en el 12%, que es el transporte carretero, la reconversión a otros tipos de transporte, eficiencia, etcétera, tipo de combustible, vamos a actuar sobre el 12%. ¿Sí? A pesar de que pueda tener efectos positivos de otro tipo, incluso ambientales, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, si hacemos un cambio, y esa es una de las reflexiones que me traen estos números, si hacemos un cambio en el transporte, solo estamos actuando sobre un sector muy reducido del problema global, o del problema a nivel país. ¿Sí? Igual, después de presentar escucho opiniones, porque esa es simplemente una reflexión, ¿no? Y me gustaría chequearla y compartirla. Así que pongo ahí el primer tema de debate. ¿Cómo estamos? Perfecto. Así que, bueno, volviendo de nuevo al mundo, saliendo un poco de Uruguay, vamos a ver algunos ejemplos de cómo ya vimos que las empresas petroleras mundiales, las más importantes, aceptan la transición. Vamos a ver cómo están actuando efectivamente, ¿sí? Qué tecnología y qué tipo de negocio, qué tipo de fuentes están abordando para algunas de ellas convertirse en empresas con 0 emisión neta de carbono. ¿Sí? Y yo elegí 3 tipos de tecnología y proyectos que me parecen muy interesantes y que podrían llegar a ser claves en cumplir esas metas tan exigentes que vimos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Una de ellas, la captura y almacenamiento de carbono, o el uso. La otra que voy a mencionar con un ejemplo es hidrógeno, y la última, eólica costa afuera. ¿Sí? Todas tecnologías que no elegí estas porque no tienen un desarrollo en Uruguay, para traer algún ejemplo interesante. Bien, la captura y almacenamiento de carbono, o la captura y uso de carbono, por sus siglas CCS o CCU, son tecnologías que lo que buscan es, una vez que se generó el CO2, lograr capturarlo, aislarlo, aislar las moléculas y utilizarlo en productos donde quede el CO2, la captura y uso o almacenamiento de carbono, en el modelo. ¿Se acuerdan que vimos un modelo, 2 tipos de escenarios de la Agencia Internacional de Energía? Bueno, en el escenario favorable, donde se reducen y se cumplen las metas de emisiones de gases de efecto invernadero, se cumplen con una introducción o con una reducción por el CCU, por esta tecnología. ¿Sí? O sea que desde la Agencia Internacional de Energía y desde Naciones Unidas, esta tecnología es clave para lograr las metas al 2030, 2040, 2050. ¿Sí? Básicamente es lo siguiente: tenemos fuentes de CO2, puede ser naturales o antropogénicas, ¿sí? Y de alguna manera capturamos ese CO2, ¿sí? Entonces podemos hacer su utilización, por ejemplo, en
en la producción de materiales de construcción, ¿sí? Podemos utilizarlo en la misma producción de petróleo y gas, al CO2, o podemos hacer un almacenamiento prolongado, ¿sí? Inyectarlo en el subsuelo, en una estructura adecuada, de forma que quede almacenado por cientos de años, miles de años allí, ¿sí? De este tipo de utilización o almacenamiento, las que más desarrollo han tenido a nivel comercial es la segunda, digamos, la utilización del CO2 en la producción de petróleo y gas, y el almacenamiento prolongado, ¿sí? Esto no voy a mostrarles, pero acá sí hay hay un par de organizaciones que se dedican que son organizaciones técnicas que se dedican a promover esta tecnología y a facilitar el intercambio de información. Y bueno, hay un mapa global, como ven ahí, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos hay muchísimas instalaciones de esta tecnología, algunas de escala comercial, pero muchas también a nivel de piloto, demostración, ¿sí? Y bueno, yo elegí una eh, en Brasil, estamos más cerca, ¿no? Pero antes de ir ahí, otro dato. Así que a escala comercial tenemos 19 instalaciones en operación, 4 en construcción, 10 están en desarrollo, etc. La capacidad actual de captura de carbono de todas estas instalaciones son 40 millones de toneladas por año de CO2. O sea que si lo comparamos con Uruguay, esto podría capturar dos veces lo que produce Uruguay a nivel global. Que bueno, ya vimos que Uruguay es poco significativo en este tema de emisiones de gases de efecto invernadero, pero ya hay, lo interesante de esto es que ya hay tecnología comercial y que está funcionando desde hace años, ¿sí? Y que el negocio o que la tecnología sigue avanzando. Así que brevemente les quiero mostrar el ejemplo de captura y uso de CO2 en un campo de producción de petróleo que hay en el Presal de Brasil. Supongo que algunos de ustedes han escuchado los enormes recursos de petróleo que se descubrieron en Brasil, en el offshore, en el espacio marítimo de Brasil, y que viene teniendo un desarrollo muy importante y que va a posicionar a Brasil como el productor más grande de petróleo marítimo en el mundo. Si ya no es, está próximo a serlo, ¿sí? Bueno, uno de los primeros descubrimientos o desarrollos que se hizo, lo hizo Petrobras en un campo que originalmente se llamaba Tupí, y después se le cambió el nombre a Lula. Y bueno, el tema es que este campo está ubicado acá, ven la costa, en este mapa ven la costa brasilera, está enfrente a, digamos, de alguna manera enfrente a la ciudad de San Pablo. En este campo tiene una gran productividad, pero tiene un alto contenido de gas asociado, y ese gas tiene un contenido de CO2 bastante alto, del 11%, ¿sí? Típicamente la industria petrolera, cuando encuentra este tipo de yacimientos offshore,
si no puede exportar el gas, sino utiliza lo que puede en la producción del campo, en el consumo interno del campo, y lo otro lo quema. Esa es la práctica históricamente habitual cuando se produce un petróleo con un alto contenido de gas disuelto, ¿sí? Bueno, en este caso, y digamos, siguiendo una nueva forma de producir, ya desde el comienzo se diseñó un sistema para separar el gas del petróleo y no quemar, ¿sí? E inyectar ese gas. Entonces, vamos aquí, perdón. Básicamente lo que se hace en este campo, parte del gas se exporta hay infraestructura de gasoducto, parte del gas que se separa del petróleo se utiliza en el campo, parte se exporta, y además se separa el CO2 de ese gas que, como dice ahí, representa el 11%. Bueno, ese CO2 a la vez se inyecta en el reservorio. O sea que el CO2 está saliendo, por lo menos tienes... Bien. Bueno, otra de las tecnologías, pasando a otra de las tecnologías a las cuales se están volcando las empresas petroleras, es el hidrógeno. ¿Sí? Fundamentalmente, Shell es una de las compañías que más ha apostado por esta fuente de energía. Alguna información que conozco por los proyectos de hidrógeno en ANCAP, por el proyecto de hidrógeno. Y básicamente el hidrógeno como fuente de energía tampoco no es una idea. Sí, estos son los valores actuales que reporta Shell en 2017. Que necesita hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno se produce en la misma planta, ¿sí? Claro que esto no es la... si ustedes ven en la última fila, dice todo esto requiere transporte de CO2, la inyección, etc. O sea que en la captura de CO2 también se emite CO2. Así que hacen un cálculo, el neto andaría en 3 millones de toneladas, que es la última fila, ¿sí? Bien, llegamos a la última tecnología, ya estoy bastante pasado de hora. Los comerciales, como uno que les voy a mostrar. Otro aspecto que está impulsando la eólica offshore es el aumento de las turbinas, ¿no? Acá comparado con la Torre Eiffel, vemos del 2010 a una proyección del 2030 cómo se multiplica por 5 o más la potencia por cada molino. Estamos situados en una zona
donde hay muchísimo potencial en el mar noruego, cerca de plataformas de producción de petróleo. O sea, la idea es generar energía para esas plataformas de producción de petróleo, de forma que no haya un consumo de gas ni de petróleo en la plataforma, sino de esa energía eléctrica. Ese es el concepto, digamos. O sea, tener abastecimiento renovable, ¿sí? Enorme. Y bueno, quieren aplicar el mismo concepto, pero más extenso para esta región del mar de Noruega, donde hay plataformas de producción de petróleo y gas. ¿Sí? Bueno, entonces, como, digamos, hasta ahí llega mi presentación de los 3 ejemplos que quería darles sobre captura y uso de carbono y almacenamiento de carbono, el hidrógeno muy por arriba, y este concepto de eólica offshore. Así que, resumiendo y como consideraciones finales y repasado de la hora, ¿cuáles son mis reflexiones? Bueno, primero que transitamos una época de transición energética. Esa transición que estamos experimentando hoy en día es motivada fundamentalmente por las metas de emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas petroleras se están transformando, se están convirtiendo en empresas integradas de energía, no solo de petróleo y gas. A pesar de que hay varias proyecciones, hay una incertidumbre muy grande en el ritmo que va a tener esa transición y en la trayectoria, o sea, qué formas de energía van a desarrollarse a expensas de otras y a qué ritmo. Sabemos que todas las tecnologías y distintas fuentes de energía van a ser clave en esta transición energética. Esto también es importante. Las empresas petroleras están eligiendo entre el paquete de tecnologías y fuentes de energía, quizás están eligiendo 3 o 4, pero no se quedan con una. Y creo que a nivel global va a pasar eso. La solución o la transición va a ser una combinación de un conjunto de fuentes de energía y de tecnología. No nos vamos, no vamos a ir al futuro de una matriz energética con un solo tipo de energía que resuelva, o tecnología que resuelva esas metas. ¿Sí? Pero además de todo, otras transiciones, aparte del sector de energía, otras transiciones globales son necesarias. Aparte de lo que hagan las empresas, lo que hagan los gobiernos y cómo se proyecta el consumo de energía a nivel global. Bien, y también la reflexión, ¿qué transición requiere Uruguay? Si requiere alguna en este momento. Así que por ahí voy dejando mi extensa charla.